Pan, con Mirna Schindler, por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosucen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso. Entonces, hay varios temas. Recordemos que la comisión de expertos está analizando el texto que fue entregado por parte del Consejo Constitucional. Han pedido, acordaron ellos ampliar hasta las 14 horas de hoy el plazo para ingresar observaciones a este texto. Y la verdad es que está toda la atención puesta ahí para ver si es que sale humo blanco, sale humo negro o no, respecto de los acuerdos, de si se logra este acuerdo transversal entre los partidos políticos para alcanzar, en definitiva, un texto que pueda representar lo más posible a chilenas y chilenos. José Antonio Kast dio una entrevista el fin de semana, no es muy auspicioso desde el punto de vista de lo que esa entrevista señala la disposición de su partido para allanarse a flexibilizar posturas. Por lo tanto, está todo en veremos y, como les digo, mientras no tengamos entonces el resultado final del Consejo Constitucional, una vez que entregue su propuesta el Comité de Expertos, no sabemos si esto va a tener efectivamente esa viabilidad o no desde el punto de vista político. Bueno, de esto y más, por supuesto, porque esto tiene también repercusiones en la economía, en la estabilidad política del país, queremos conversar con el ex ministro de Hacienda, Sexpress, Educación, economista, académico, Nicolás Izaguirre. Nicolás, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, mucho gusto saludarte y a tus auditores. Muchas gracias, pues. Nicolás, a ver, quiero entrar por lo siguiente porque tú escribiste una columna que dice: Río revuelto nadie gana, busquemos un terreno común, dices tú, evitemos constitucionalizar fórmulas que además de hoy discutidas en la academia no corresponde inmovilizar en una carta magna. Tú hablas de la importancia de, en definitiva, generar una constitución que permita dar, entre otros aspectos, viabilidad a un modelo, a un nuevo modelo de desarrollo, a una forma de entender cómo se tienen que traducir las relaciones laborales, productivas de nuestro país, y todo esto se podría ver en serio riesgo si es que no llegamos a un acuerdo. Entonces quiero ver cómo tú relacionas este texto, lo que se está discutiendo hoy día, con ese objetivo. Bueno, quizás refrasear un poco lo que tú muy bien planteaste. Yo no aspiro a que la Constitución, digamos, circunscriba las posibilidades de un modelo de desarrollo a ese subconjunto de cosas que a mí me gustaría. Lo que yo aspiro es algo bastante menor, que es que no lo imposibilite. O sea, que deje la cancha abierta y si viene un gobierno con una preferencia, digamos, entre comillas, neoliberal, esto es que los mercados se autorregulen por sí solos, que el capitalismo no tenga elementos de regulación, bueno, lo puede hacer. Pero si viene un gobierno que quiere compensar de alguna forma la dinámica necesaria del sector privado con elementos de protección social y de igualación de oportunidades, también lo puede hacer. Y a mí me parece que hasta el momento eso no es lo que está saliendo de esta Constitución. Bueno, de hecho, lo que tú planteas acá es que se teje un mito, un nuevo mito. Tú haces la comparación entre la convención, este consejo, y tú dices que acá
hay una pulsión, digamos, hacia esa nostalgia por la seguridad, el orden y el individualismo. Y tú dices también que son las enormes fallas en el control de la delincuencia que están hoy día, por supuesto, siendo parte importante del sentir ciudadano. Pero a lo que quiero llegar es que, en definitiva, tú hablas de posibilitar un modelo de desarrollo que, junto con estimular la iniciativa privada y su seguridad, mitigue, dices tú, la tendencia concentradora y excluyente que tiene el capitalismo librado solo por el mercado. Entonces, ¿qué aspectos del actual texto pondrían en riesgo o afectarían ese objetivo? Bien, no la mayoría, la unanimidad de los países hoy desarrollados tienen un modelo de desarrollo que ya se impuso, digamos, desde los años 70 por ahí, y que tiene dos características, dos polos que se necesitan el uno con el otro. De una parte está la iniciativa privada, el pleno de derecho y goce de los uso y goce de los derechos de propiedad, el que tú puedes emprender y cierto, recibir el producto de tu trabajo y apropiarlo. Y que hay bastante libertad para emprender y los negocios no están determinados desde una cúpula estatal, qué puedes hacer tú, qué no puedes hacer tú. Es lo que vulgarmente se llama, no vulgarmente, históricamente se llama capitalismo. Pero de otra parte, la experiencia histórica fue clarísima en que, si bien las revoluciones burguesas, me voy a ir un poquito para atrás, desafiaron a las monarquías absolutas precisamente porque las monarquías absolutas eran discrecionales y decían tú sí, tú no, y no permitían el emprendimiento. A poco andar, no tan poco andar, pero ya hacia comienzo del siglo XX, se vio que se podía producir una especie de nueva elitización o nueva monarquía, por así decirlo, que era la clase capitalista que había concentrado la mayoría de los medios de producción. Y por tanto repartían las oportunidades solamente entre los suyos. Entonces ahí viene comienza a avanzar los socialismos, ¿cierto? Fuertemente. Comienzan a avanzar en Europa, mal que mal, al final el nazismo y el fascismo es una reacción a ese avance fuerte que estaban teniendo el socialismo de Estado. Entonces la convención de los países occidentales es, bueno, juntemos capitalismo con estado de bienestar. Esto es, dejemos toda la fantástica dinamismo que tiene la propiedad privada y la búsqueda del bien personal o individual, con un Estado que de alguna forma resetee el sistema cada generación, Mirna. O sea, que por resetear es que el hijo del pobre y el hijo del rico tengan las mismas oportunidades. Y evitemos la dinámica concentradora en que solamente los descendientes de los ricos van a tener la oportunidad y los otros van a tener que ser sus siervos, que era lo mismo que pasaba, ¿cierto?, en la monarquía absoluta. Entonces, después de esta larga explicación, yo creo que la forma que está quedando el texto actual privilegia la primera parte, la iniciativa privada, pero no da ninguna seguridad de que el Estado se va a hacer cargo de no dejar atrás a los que su padre hayan tenido mala suerte. Porque detrás de esta idea de libre elección de salud, libre elección educacional o propiedad privada de las cotizaciones previsionales, lo que al final ocurre es que la inmensa mayoría tiene pensiones muy malas, salud muy mala, educación deficiente, y la inmensa minoría retiene todas las oportunidades. Esa es la parte que está desequilibrada, Mirna. Ya, entonces detengámonos ahí porque ese es un tema crucial que tú señalas que puede ser resuelto, porque, a ver, de lo que tiene que acordar, se supone, y esperemos que así sea, este acuerdo transversal, quiero decir, es, entre otras cosas, cómo queda el Estado social y democrático de derecho, que es ni más ni menos que un borde, de los 12 bordes, y la piedra angular de esta nueva Constitución. Entonces tú dices que no es tan malo si incluso se llega al acuerdo de la libre elección en salud. Entonces me quiero detener ahí, ¿por qué a tu juicio se puede conceder? Porque tú hablas de conceder la libre elección en salud, pero bajo ciertos elementos. ¿Cuáles serían esos? Bueno, yo estoy haciendo como un máximo esfuerzo intelectual por tratar de ponerme en los zapatos de los que tienen hoy día la mayoría. Y si ellos, urbi et orbi, han dicho que para ellos la libre elección y la propiedad privada de los fondos es una línea roja, entonces yo me pregunto, bueno, ¿podemos conceder eso sin que eso se transforme en una dinámica concentradora y excluyente? Si tú miras los países desarrollados, Mirna, ninguna parte, ninguna constitución
ni menos, ni tampoco en la ley se establece, por ejemplo, que la salud tenga que ser entregada, el apoyo del Estado a la salud tenga que ser entregado a través del sistema público y el privado, o que el sistema educacional tenga que ser entregado a través del sistema público y el privado. Tú vas a Europa, vas a Estados Unidos, vas a Canadá, vas a Australia, y básicamente la salud pública y la educación pública se entrega a través de instituciones del Estado. Pero en algunas partes sí hay una mezcla de gestión privada y pública. Por tanto, ya, ok, digo yo. Supongamos que nos inscribimos en eso, que está en el extremo más liberal de las cosas, y permitimos que efectivamente la educación pueda ser entregada por particulares subvencionados y que la salud pueda ser entregada también por seguros privados. ¿Qué es lo que no puede ser? Lo que no puede ser es que si tu cotización de salud es tuya y solamente tuya, entonces significa que las personas que tengan un 7% muy bajo van a tener un pésimo plan de salud, porque por más que se habla de un plan de salud universal, ¿de dónde vas a sacar el dinero para financiarle lo que le falta con ese 7% a la inmensa mayoría de los chilenos, en que ese 7% es muy inferior a lo que cuesta un plan universal de salud mínimamente suficiente? Entonces, si leo entre líneas, lo que al final pareciera ser que vamos a terminar, si esto se impone, es con un plan básico de salud realmente mínimo, minimorum, y el resto, ¿cierto?, con su 7% o más, comparado a la salud privada que quiera. O sea, la privatización completa de la seguridad social. Lo mismo te puedo decir en pensiones, lo mismo te puedo decir en educación. Entonces, separemos, digo yo. Ok, que la provisión pueda ser mixta. Yo elijo el sistema privado o público, pero que el financiamiento sea solidario. O sea, que ese 7% pueda solidarizarse para garantizar un plan universal de salud a todos y todas que sea digno y suficiente. Ya, y eso no está en el actual texto, así como está visto. No, pues. ¿Y cómo se agregaría? ¿Cómo se arreglaría? Y te puedo ir a pensión inmediatamente, pero te voy a contestar. Sí. Lo que implícitamente está sugerido es que la cotización en el caso de la salud es de propiedad privada. Y, a ver, para los auditores, si tú miras la experiencia de los países desarrollados, la seguridad social es financiada mayoritariamente con la solidarización de lo que se llaman los Social Security Taxes, o sea, los impuestos de seguridad social, cotizaciones. La salud pública, la educación pública, no, la previsión pública, etcétera, es financiada con la seguridad social, no financiada con impuestos generales. Porque no te alcanzan los impuestos generales para proveer bienes públicos de calidad en materia de salud, educación, vivienda, etcétera. Salvo que tú seas Dinamarca. ¿Pero sabes cómo lo hace Dinamarca? Bueno, Dinamarca tiene impuestos directos por 24% del producto. Nosotros por 2% del producto. Entonces, si me logro explicar, si tú cancelas la vía de solidarizar las cotizaciones de seguridad social, lo que vas a tener es salud y previsión para la inmensa mayoría de ínfima calidad, y no vas a tener un Estado social de derecho. Ya, pero entonces, de nuevo, ¿cómo debiera quedar plasmado a tu juicio? Para conceder esta libre elección, ¿qué tendríamos que agregar, desde lo que tú estás señalando, para que se produzca esta mixtura entre libertad por un lado, pero provisión de derechos sociales por otro? Muy bien resumido. Es relativamente simple. Lo que tú tienes que dejar claro es que las cotizaciones de salud son solidarizables. Por tanto, que el Plan Universal de Salud puede también ser financiado con un fondo común enterado con el total o parte del 7%. Eso tiene que quedar claro como el agua. Y en materia de previsión, porque aquí la idea de mi plata es mía, te dicen dos cosas que son distintas. Uno, que los fondos provisionales son de propiedad privada. Yo no tengo ningún problema con eso. Si tú tienes una cuenta individual, Mirna, o yo tengo una cuenta individual, que la Constitución me proteja, que esa cuenta individual es mía, esos fondos son míos y nadie me los puede expropiar, no tengo ningún problema. Con lo que sí tengo problema, porque sería contradictorio además con lo que presentó la presidenta Bachelet, el presidente Piñera y el presidente Boric, es que todas las cotizaciones de previsión tengan que ir a mi cuenta individual, que tú sabes, esa ha sido la gran discusión, o sea, el 10 más el 6 que ahora cierto, cargaría a los empleadores. Si esos 16 puntos van todos a tu cuenta individual,
las pensiones van a seguir siendo súper diferentes y no va a haber ninguna igualación o intento de darle dignidad a la inmensa mayoría de las personas en su tercera edad. Entonces, separemos. Una cosa es que haya gestión privada y pública, otra cosa es que el financiamiento pueda o no pueda ser solidario. Y cuando se dice la solidaridad es solo con impuestos generales, no se está diciendo la verdad, porque los impuestos generales directos en este país son tan bajos que con eso no te alcanza para solidaridad alguna. Perfecto. Dicho todo esto, entonces, Nicolás. ¿Me expliqué o no? Excelente. No, está perfecto. Está muy bien explicado. Dicho todo lo anterior, estamos viendo qué va a pasar ahora con este posible no acuerdo. ¿Qué pasa, Nicolás Eizaguirre, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista del país que necesita, evidentemente, mirar hacia el desarrollo, si este problema constitucional no se resuelve en diciembre, es decir, gana el voto en contra? A ver, si es que no hay un acuerdo, y por eso yo intenté el máximo, digamos, de ponerme en los zapatos de los otros, como te dije recién, y ver, a ver, yo les concedo esas cosas que para ustedes son aparentemente muy importantes, pero usted concédame esto. Yo creo que la única posibilidad de que esto se cierre o se comience a cerrar es que lleguemos a un texto que posiblemente no va a identificar al 100%, pero que identifique un arco político razonablemente amplio, por ejemplo, conteniendo estas cosas que yo te sugiero. Si no se conceden estas cosas y los republicanos insisten con este sistema que en el fondo no es Estado social de derecho, lo han borrado con el codo, y es un Estado subsidiario mínimo, peor aún que el que viene de la Constitución de Pinochet. Entonces, si eso ocurre, y te voy a hacer un paralelo, quizás un poquito osado mi paralelo. Si Israel en este momento decide invadir la Franja de Gaza y tomar control, ¿qué pasa después? ¿O tú crees que todos esos 2 millones de palestinos que viven ahí van a vivir felices bajo el comando de los israelíes? No. Lo mismo te digo yo, si imponen una constitución aprovechando una mayoría transitoria, en la línea de lo que hoy día está entregado a la Comisión de Expertos, esa constitución va a estar cuestionada permanentemente. Por otra parte, si no lo modifican y se rechaza, vamos a seguir con la constitución del 80 modificada, que también ha sido cuestionada. Entonces no cerramos nunca el capítulo. Por eso yo creo que tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo en estos días que quedan por lograr consensuar 3, 4, 5 cuestiones que son inaceptables desde el punto de vista, yo no hablo por los progresistas, pero desde mi visión progresista, para que esto pueda ser aprobado por un arco relativamente amplio. Cuando Juan Sutil, expresidente de la CPC, decía en una entrevista que los republicanos tienen que moderar sus posturas, yo diría que también advirtiendo que, como tú señalas, de este maximalismo o esta pulsión, digamos, de poder plantear sus posturas, su identidad que quede plasmada, ¿no es cierto?, en este texto. Yo quisiera preguntarte si tú observas que lo que está detrás también es una preocupación de los empresarios respecto de que todo esto que estamos hablando no se cierre y esto va a generar incertidumbre y la incertidumbre es la peor aliada para el desarrollo económico. Claro, probablemente a mí me cuesta un poco meterme, digamos, en el tipo de visión que puede tener el liderazgo republicano. Porque yo pensaría que de ganar va a ser una victoria pírrica. O sea, si gana el apruebo y después eventualmente usan eso para decir, mire, nosotros fuimos capaces de construir un acuerdo, aunque haya sido con 55% de los votos y gana la presidencia, bueno, ¿qué viene después? Un país completamente dividido, polarizado, donde desde el punto de vista de los empresarios y de la inversión, las cosas no van a andar bien, porque va a ser un país completamente conflictuado. Entonces, yo no entiendo demasiado bien, salvo porque teman mucho que si ceden, digamos, su público estable, su barra brava, los abandone, ¿por qué no pueden ceder cuestiones tan básicas? Miren, así. Sí, basta mirar cómo son los países desarrollados capitalistas. En ninguna parte de los países desarrollados capitalistas tú tienes el tipo de Estado neoliberal que ellos pretenden construir en la Constitución.
Entonces, ¿qué cuesta ceder un poco? Porque al final podríamos pasar de este trago amargo y transformar esto en algo bastante positivo. Sí, Nicolás, hay otro aspecto que me interesaría mucho también que conversáramos y que tiene que ver con el famoso tema del crecimiento. La derecha sostiene que el gobierno no ha dado en este año y casi dos, ¿no es cierto?, de gestión, no ha dado señales claras de crecimiento. Sí se acepta, y los economistas de derecha evidentemente destacan el manejo del gasto fiscal y del control, ¿no es cierto?, del gasto fiscal por parte del ministro de Hacienda, pero se insiste en que las señales son erráticas respecto del crecimiento. Yo te quiero preguntar, ¿cómo lo ves tú y si la capacidad de crecer está agotada en nuestro país? Bueno, yo te diría que los consensos actuales respecto internacionales, de la academia, respecto del crecimiento, es que primero tú necesitas tener, digamos, controlado el déficit fiscal, controlado el déficit de la balanza de pagos, controlada la inflación, cuestiones que hoy día a nosotros nos parecen triviales, pero que en la historia de Chile nunca estuvieron controladas. Pero desde hace algunas décadas nosotros hemos llegado efectivamente a tener una economía que es estable. A veces ha habido riesgo, el populismo de los retiros previsionales apuntaban en un sentido distinto, siempre hay presiones por más gasto fiscal y que no nos olvidemos del déficit, o sea, no es algo que podamos dar por sentado, pero es algo en lo que estamos relativamente bien. El problema y la discusión, como todo se politiza y se está tratando de sacar pequeñas ventajas, entonces, si tú miras la discusión económica, es si este año vamos a crecer más que el vecino, menos que el vecino, que el promedio de Latinoamérica, si el próximo año, si el FMI subió una décima o bajó una décima. Todo eso es hojarasca. Al final del día, nosotros estamos creciendo relativamente menos este año, porque todavía estamos pagando un poquitito, lo dijo el propio Vittorio Corvo, la tremenda fiesta del 2021, en que crecimos 12% y el gasto creció 30%, la inflación se disparó y el Banco Central ha estado con una política monetaria súper restrictiva tratando de frenar la inflación. Por eso estamos creciendo poco ahora. Lista la macroeconomía. ¿Dónde tenemos problemas, Mirta? En el crecimiento a largo plazo. Porque si tú miras, más allá de los dimes y diretes de un año particular, nosotros crecíamos 5%, ahora estamos creciendo 2,5%. Y ese crecimiento, como tendencia, es muy bajo. Ahora yo quisiera preguntar, si hiciéramos una discusión seria, ¿por qué estamos creciendo 2,5% y no 5%? Entonces, cuando un sector te dice, bueno, porque las señales políticas son erráticas, por la permisología, porque no dejan, hay incertidumbre para la inversión, están poniendo su punto de vista nomás. Sí, este país, bajo cualquier índice internacional, no tiene gran incertidumbre para la inversión. De hecho, no tiene una muy baja tasa de inversión. Donde nosotros tenemos problemas es que no crece la productividad. Y recuérdate tú que me dirán que estuvo el COVID, pero el año 2021 se recuperó todo lo perdido con el COVID. El promedio de crecimiento del segundo periodo del presidente Piñera fue muy bajo. O sea, cuando la derecha estuvo en el gobierno tampoco logró crecer. El primer gobierno del presidente Piñera tuvieron un precio del cobre récord, por eso crecieron, tal como tuvieron los gobiernos de la concertación anteriores. El primer gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno del presidente Lagos, donde yo fui ministro, tuvimos muy buenos precios del cobre y crecimos mucho. Pero como eso no es pan para siempre, el punto es por qué estamos creciendo poco ahora. ¿Y Entonces, por qué crees tú entonces? Porque los empresarios también dicen, para dejarlo claro, la inversión extranjera no es el problema en Chile, es la inversión digamos, de los capitales chilenos, es la inversión de los chilenos, de los empresarios chilenos que no están invirtiendo porque dicen, muchas veces tú escuchas, no le creen al presidente Boric, no le creen cuando dice el presidente Boric, ¿te acuerdas que en una entrevista decía que había que superar el capitalismo? Entonces ellos dicen, pero entonces, ¿cómo? Si el propio presidente está diciendo que el capitalismo no es la fórmula. Entonces, ¿hay algo de aquello que está incidiendo, dirías tú, significativamente en esa no inversión? A ver, que una parte de la izquierda todavía no termina de convencerse, a pesar de que ha hecho pasos agigantados, de que la fórmula moderna es combinar estos dos elementos de los que conversábamos en la primera parte. Aceptar absolutamente que es el capitalismo, con la propiedad privada, el emprendimiento libre,
la dinámica detrás del crecimiento, o sea, el capitalismo, aceptarlo plenamente es algo que todavía no termina siendo completamente, digamos, aceptado por el sector progresista. Ahora, yo creo que se han hecho avances enormes en ese sentido. Si tú miras la política económica de este gobierno, sigue cuidando los equilibrios macroeconómicos, no ha estatizado empresas, no ha aumentado el tamaño no ha restringido la posibilidad del sector privado. Por tanto, en los hechos, ahora, si en la declaración se pudiera hacer todavía más claro, y la frase del presidente, a quien yo le tengo mucho aprecio respecto de que tiene una pulsión por cuestionar el capitalismo, bueno, ojalá se le pase esa pulsión, porque yo la tuve por muchos años y se me pasó a punto de darme cabezazos, pero bueno, soy más viejo. Pero eso no basta, pues, Mirna. El hecho de que nosotros crecimos 2,5%, a pesar de que en todos los rankings de libertad, de negocio, emprendimiento, estamos bastante altos, tiene que ver con otro problema, que es la segunda parte de la ecuación que yo te decía antes. Es la productividad. Claro, pues. ¿Y por qué no somos productivos? Bueno, ahí yo tengo hipótesis especiales, no sé si tienes cuánto Dale, rato puedo... por favor, ya. avanza. Yo creo que lo que nos pasó a nosotros entre mediados de los 80, o 86, 87, que recuperamos después de la gran crisis del 82, hasta el 2008, fueron 20 años estupendos, es que nosotros habíamos empatado con un cambio en la economía internacional que nos fue muy favorable, porque la economía internacional después de la crisis del petróleo se abrió, se globalizó, y Chile se había abierto durante los 80, y por tanto tuvimos 20 años de un crecimiento exportador fantástico. Y si tú miras, las altas tasas de crecimiento, Mirna, estaban aparejadas con elevadísimos crecimientos de las exportaciones. O sea, lo que tiraba el carro era la exportación. Bueno, desde la crisis del año 2008-2009, el proteccionismo comenzó a enseñorearse nuevamente en el mundo. La globalización se comenzó a volver sobre sí misma. Y desde ahí entonces, en más, nuestras exportaciones, Mirna, han crecido a tasas de 1 a 2% a lo más. O sea, la coincidencia, que yo creo que es causalidad, de una pérdida del dinamismo exportador y una pérdida del dinamismo de crecimiento, es lo que tendríamos que investigar. Esto, por lo demás, mira, nos pasó antes, nos pasó hace un siglo atrás. Chile crecía como avión entre alrededor de 1880 y 1910. Y ahí vino la primera Guerra Mundial, después la crisis del 29, vino el proteccionismo, se cerró el mundo, y Chile, lo mismo que le pasa a Nueva Zelanda o Australia, un país remoto que vive sus exportaciones, la tiene muy difícil cuando los mercados internacionales se cierran y cuando la economía se desglobaliza. ¿Cómo puedes tú superar eso, que es un hecho que no vamos a poder cambiar? Con productividad. ¿Y qué es productividad? Productividad ciertamente que es derecho de propiedad, ciertamente que es posibilidad de que el sector privado tenga claridad sobre la regla del juego, ciertamente es menos permisología, pero mucho más que eso, o tanto como eso, es educación de clase mundial, capacitación de clase mundial, innovación de clase mundial con una participación muy importante del Estado. Por ejemplo, ¿qué hizo Israel? ¿Por qué Israel logró crecer en los últimos 20 años de una forma impresionante? Porque el Estado se metió, pero a fondo, en el tema de la innovación, en una, digamos, alianza con el sector privado proveyendo capital de riesgo. El nivel de educación en Israel subió muchísimo y es estupendo. Por eso crecieron tanto y hoy día son líderes tecnológicos. Nosotros no vamos a llegar, ¿cierto?, al desarrollo solo con fruta, verdura, pescado, sino que necesitamos que nuestros métodos productivos, no significa que produzcamos autos, posiblemente vamos a seguir exportadores de materias primas, pero con métodos productivos mucho más productivos y eficientes, que es lo que hace Australia, Nueva Zelanda, Canadá, ¿cierto? Está súper estudiado, pero para eso tú requieres educación de clase mundial e innovación de clase mundial, y no lo que tenemos aquí. Finalmente, y para cerrar, sí, no, pero es súper bien la explicación. Solo para cerrar, nos queda muy poquito. Quiero saber cómo ves tú en toda esta situación de tensión política. Dicho sea de paso, para tener esa educación de clase mundial y esa innovación de clase mundial, necesitamos que las personas que más tienen paguen impuestos, pues.
Si este problema del pacto fiscal no es porque sí, es porque tú requieres readecuar la matriz productiva y eso cuesta plata. Pues, pero te dice, la derecha fundamentalmente dice, ¿cómo vas a aumentar los impuestos si el país no está creciendo? Claro, pero eso es más antiguo que el hilo negro. Entonces yo también te podría decir, no está creciendo, porque como tenemos un impuesto muy bajo y no invertimos en educación y tenemos mala educación, por eso no crecemos. Entonces un círculo, dices tú, vicioso. Claro, entonces, yo no tampoco soy partidario de pegar un impuestazo, pero sí tienes que ir avanzando en ambas cosas. Toma y daca, menos permisología, menos trabas burocráticas para la inversión, pero más recaudación, mejoremos educación, mejoremos capacitación, mejoremos innovación, más capital de riesgo. Vamos, ¿cierto?, buscando una síntesis. Ya, pues y aquí te quiero pedir, porque ahora sí que se nos acabó el tiempo, pero muy cortito, bueno, en toda esta pulsión y en toda esta tensión, un parlamento súper fragmentado, lo difícil que es llegar a acuerdos cuando tú tienes 22 partidos políticos, lo difícil que es gobernar. ¿Cómo ves en este escenario y con esta situación también, este flanco abierto que es la Constitución, ves al presidente Gabriel Boric? Lo veo dentro de unas reglas del juego que son imposibles, pues. Sobre esto yo he escrito un montón. O sea, dos grandes problemas de Chile son su profunda inequidad. ¿Y por qué esos problemas? Porque los países muy inequitativos tienen muchas dificultades para ponerse de acuerdo. Entre otras cosas, para tener buena educación, salud, etcétera, porque los que tienen que pagar por eso son una minoría y no van a querer pagar. Y el segundo gran problema es que tenemos un sistema político electoral pésimo, que lo único que hace es profundizar la polarización. Yo he escrito un montón sobre esta cuestión, no te voy a latear de nuevo, pero encuentro que lo que está haciendo la actual Consejo Constitucional es súper tímido. Está bueno que pongan los umbrales para que tú puedas elegir parlamentarios, pero vamos a continuar con un presidencialismo minoritario y con montones de bancadas en el Parlamento sin ningún incentivo a que se pongan de acuerdo. Perfecto. Eso no se ve demasiado bien. Ya, pues entonces en ese escenario ves al presidente con muchas dificultades para poder gobernar. Esto ya no es un problema del presidente Boric, es un problema del que venga y el que le siga. O sea, vamos a seguir con un sistema donde ponernos de acuerdo es extremadamente difícil. Cuando tú no te pones de acuerdo, no solucionas los problemas. Cuando no solucionas los problemas, la gente termina, ¿cierto?, apostando por el nuevo que sea capaz de plantear alguna cosa media populista, ya sea para la izquierda, para la derecha, para el lado que sea. Tú no te pones de acuerdo y la democracia se debilita. Entonces, realmente a mí me impresiona que con todo lo que se ha escrito sobre la perversidad, por así decir, de nuestro sistema político electoral, las modificaciones hayan sido tan tímidas. O sea, parece que el poder de los incumbentes, mantener el presidencialismo, mantener las dos cámaras, la misma forma de elegir, es tan fuerte que al final bloquean. Ahora, algo se ha avanzado, pero no suficiente para mí. Y este tema todavía va a seguir rebotando. Ya, pues, Nicolás Izaguirre, exministro, académico, economista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ti, Mirna, muchas gracias por la entrevista y por el tiempo. Muchas gracias. Que estés bien y que tengas buen día. Tú también. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos encontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan en el mostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones.